Y este libro responde a la pregunta de que qué es lo que sucedería si tu maestro de historia realmente hubiera estado enamorado de su materia. Y antes que todo y después del principio, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Todo depende del uso horario en que me escuches. Mi nombre es Manuel, pero me gusta que me digan el Meño. Hoy hablaremos de un libro que se llama Homo Deus, que es uno de los 3 libros que ha lanzado Yuval Noah Harari que se han convertido en bestsellers. El primero de ellos y el que lo lanzó a la fama, podríamos decir, es Homo Sapiens, breve historia de la humanidad, y en el nombre nos recuerda bastante lo que sería las historias de Carl Sagan, otro divulgador de la ciencia. Y hablando un poquito de Yuval Noah Harari, unos datos importantes para precisar y que entiendas cuando comienzas a leer el documento, ese hermoso libro. Hay que tener presente que Yuval Noah Harari es un hombre israelí, es ateo, habla inglés y español, inglés y español, perdón, habla inglés y creo que nada más. Es un historiador, medievalista, escritor de historia militar, filósofo y podríamos agregar a esta descripción futurólogo. Este hombre, además de escribir de historia, habla del futuro. Y tenemos estos 3 fabulosos libros para poder compartir un poquito de su historia, que sería Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Y cada una de ellas tiene como diferentes enfoques. Y si bien podría extenderme mucho en la descripción de lo que son la vida de Yuval Noah Harari, lo que necesitas saber son 2 cosas. Es un israelita que escribe maravillosamente y narra de una manera bastante interesante, aunque en ocasiones no exactamente falta, o sea, cuando tú lees los libros de Yuval Noah Harari, a pesar de ser divulgación histórica, él hace ciertos juicios de valor con algo de sarcasmo que nos resultan tremendamente encantadores. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. A través de una prosa y una narrativa bastante dinámica, tendrás 3 hermosos libros, sin meternos en la historia militar, que es lo que a él obviamente es su fuerte, porque de eso es su doctorado. Pero además de todo eso que te acabo de comentar de Yuval, del cual pide que usen también su segundo nombre, Yuval Noah Harari, porque existe otro Yuval Harari, que también es un historiador de la historia de Israel. Entonces pide que usen sus 2 nombres, su primer y su segundo nombre, que es Noah. Debes de entender que él es un futurólogo. Y tal vez has escuchado esa expresión en algún otro contexto, pero en este contexto a lo que me refiero es que Yuval está desde la perspectiva histórica narrando la probabilidad de que los hechos futuros sucedan de una u otra manera. Es decir, está haciendo las previsiones hacia un futuro del cual no tiene más que los hechos presentes para poder imaginar cómo será un futuro, que en muchas ocasiones lo pinta de una manera bastante alegre, en mi opinión, pudiendo ser bastante alegre
o bastante ominoso, depende de la perspectiva de cada uno de nosotros. Entonces, Yuval, te contaré por qué estoy hablando de Homo Deus, porque Yuval nos habla de Sapiens, breve historia de la humanidad, desde una perspectiva en la cual nos adelanta hasta llegar a la desaparición del hombre. No por la extinción de la especie humana, sino por la elevación de esta misma a una especie superior. Una especie la cual tiene bien a ser distinta a Sapiens, aunque externamente pudiera llegar a ser muy similar a Sapiens. Probablemente la futura historia será escrita por seres que sean intelectualmente y físicamente muy superiores a Sapiens, aunque compartan su linaje y compartan su historia. Estos serán los hombres del mañana, y no lo está diciendo como el marxismo, leninismo o todas esas historias socialistas, sino lo está diciendo desde la perspectiva de que estos hombres, estos seres humanos, estas mujeres, ellos, ellas o lo que sean, tendrán avances tales en... Creo que me estoy adelantando un poco, pero vamos a dejarlo ahí antes de meternos en terreno de spoilers. Y vamos a continuar con la descripción de los 3 libros. Homo Deus es entonces su segunda obra y nos dice, teniendo en consideración las tendencias actuales, cuáles serían los posibles futuros que él imagina para la humanidad en su conjunto. Entonces, pues, él nos cuenta los futuros que podría imaginar a partir del 2016 al 2150, 2300. No lo sé. Pero, sin embargo, también hay un tercer libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, del cual ya te me había mencionado antes, pero es una historia un poco diferente. Si bien las otras dos me parecía que tenía un tono alegre, en esta 21 lecciones para el siglo XXI me parece que tiene un tono más mesurado, más controlado, y que ha visto no solamente que aún a pesar de los buenos motivos que tenemos, es muy posible que hombres o mujeres cambien el curso de la historia de maneras no predecibles. Y aquí volvemos un poco a los sistemas caóticos de tipo 1 y tipo 2. En tanto que los sistemas caóticos de tipo 1 no pueden ser alterados de ninguna manera, pues una vez que comienzan estos sistemas, no pueden ser alterados por el conocimiento de los hechos futuros. Y los sistemas caóticos de tipo 2 pueden ser alterados por el conocimiento de los hechos futuros. Explicando esto de la siguiente manera. Imagínate que un día tenemos la capacidad de determinar cuáles serán las condiciones climáticas prevalentes todo el mes. Todo el mes sabemos exactamente en qué momento va a dejar de llover, cuándo va a comenzar a haber más radiación, cuando tenemos esa capacidad de cómputo para predecir cada uno de los eventos que sucederán en el futuro, únicamente refiriéndonos al clima. Sin embargo, a pesar de nuestros avances, tenemos el sistema caótico de tipo 2. Podemos determinar de manera casi exacta cuáles serán los posibles futuros que tendrán el comportamiento humano o la bolsa de Nueva York. Sin embargo, una vez que se conocen esos futuros, los seres humanos toman previsiones para evitar que sucedan o para favorecer que sucedan de una u otra manera. Por lo tanto, esos hechos jamás llegan a concretarse porque simplemente estos hechos ya
las condiciones iniciales han sido modificadas. Y como sabemos, los sistemas caóticos, por cada vez que los alteramos, desconocemos cuál será el resultado final. Por lo cual, los sistemas caóticos que son externamente influenciables son los sistemas caóticos de tipo 2, en los cuales el conocimiento de los eventos que sucederán en el futuro pueden alterar al propio sistema. Y bueno, después, 21 Lessons for the Future. Ese es el librito que se escribió Yuval Noah Harari después de tener el conocimiento de que Trump, así es, Trump había ganado la presidencia de los Estados Unidos. Y como que algo pasó dentro de Yuval y sus predicciones fueron cada vez más mesuradas. Y no me malinterpretes, lo entiendo completamente. Si ves que Estados Unidos, que es una de las potencias económicas del mundo, es gobernada por alguien naranja y con mal gusto, machista y con tendencias a la violencia, no sabes qué esperar del resto del mundo mundial. Por lo cual, en vez de decirnos cuáles son los futuros posibles, se limita en esta ocasión, en 21 Lessons for the Future, a hacer una serie de recomendaciones, las cuales son en algunos casos predicciones apocalípticas de lo que podría llegar a pasar si no tenemos cuidado con los cambios que pudieran llegar a suceder en el medio ambiente. Es decir, el cambio climático, que algunos ya se esfuerzan por dejarle de llamar cambio climático y comenzar a llamarle de otra manera, como desastre climático. Pero ese es tema para otro podcast y tal vez no para uno en el cual llevo una semana superviviendo o sobreviviendo a pesar del dolor de muelas, de haber tenido COVID y de que mi madre haya terminado hospitalizada. Pero bueno, esa es otra historia también. Y no tan bonita como para contar en el podcast. Pero, volviendo al punto. Entonces nos centraremos en su segundo libro, que es el que me parece más de ciencia ficción, aunque claramente es un libro de divulgación científica. Y comienza más o menos así en su primer capítulo. Imaginemos que un buen día la humanidad se despierta y recuerda la guerra, el hambre y la peste como terribles y horribles sueños que sucedieron después de aquellas noches de fiebre. Se toma un café, se enjuaga los ojos y se mira al espejo y se descubre que está mejor que el día de ayer. Al acercarse a la mesa de nuevo, con su café en mano y el periódico, descubre que los titulares han cambiado. Si bien los últimos 3 milenios, la muerte, el hambre y la peste habían sido los principales temas en la agenda, el día de hoy puede la humanidad en su conjunto comenzar a ver hacia el futuro y comenzar a pensar en otros temas. Y aquí vamos a hablar de las predicciones que él nos decía. Él dice que el miedo a la muerte o la peste es este tema en el cual todos tenemos miedo a morir y prolongamos la existencia a través de la generación de estas nuevas ideas que son el arte, la pintura y cualquier cosa que sublime y vanagloria la existencia momentánea de nuestras vidas en esta tierra. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro cerebro reptiliano aún pervive la idea de que queremos seguir viviendo. Es decir, estamos en búsqueda de la fuente
de la eterna juventud y evitar la muerte. Pues si bien los hombres de ciencia jamás dirán abiertamente que están buscando la cura a la muerte o la cura al envejecimiento, te dirán: estamos tratando de evitar que las enfermedades cardíacas sucedan, o estamos tratando de evitar que suceda la degeneración neural en personas que tienen Alzheimer. Pero una vez que hemos desarrollado estas tecnologías, ¿qué evitará pues que las usemos en personas previamente sanas? Haciendo pues, por ejemplo, que estas personas previamente sanas no solamente se encuentren evitando esas enfermedades, sino además mejorando su calidad y su expectativa de vida. Y aun cuando es poco predecible que podamos hacer lo que habíamos logrado hacer el siglo pasado, es decir, lograr duplicar la expectativa de vida poblacional, pasando en menos de un par de siglos de los 35 hasta casi los 75 años de edad en la mayoría de los países. Entonces, esperaríamos pues que en este siglo duplicáramos de nueva cuenta la expectativa de vida, pasando de los 35 a los 150 años. Pues no, es poco probable que esto suceda, dado que ya en el pasado existieron hombres que vivieron de 35 hasta 75 o más años. Esto pues quiere decir que la medicina moderna no ha logrado modificar la expectativa de vida. Simplemente ha logrado que gran parte de la población mejore su expectativa de vida. Pero las tecnologías existentes podrían lograr la modificación de este último hecho. La expectativa de vida llegara cerca a los 150 años. Pero imagina cómo sería la sociedad simplemente duplicando la expectativa de vida. Casi todos los hechos de nuestra vida giran alrededor de crecer, estudiar algo, criar a los hijos, vivir con nuestra pareja y morir de una u otra manera, ya sea por un infarto o alguna otra enfermedad, en los próximos 75 años. Entonces, ¿qué sucederá con la dinámica familiar si naces, creces, tienes hijos y aún te quedan otros 100 años? Esperaríamos pues que las familias, no solamente las familias más open mind que pudieras llegar a conocer, sino incluso las familias devotamente católicas de Oriente y Occidente, esperaran que vivieras por 150 o 100 años con la misma persona hasta que la muerte los separe. Esto era algo relativamente fácil de cumplir en una sociedad donde la esperanza de vida era apenas de 35 años y ya se había comenzado a complicar cuando la expectativa de vida era de alrededor de 75 años. Pero ¿qué es lo que sucederá en un futuro cuando la expectativa de vida sea de 150 años? ¿Cómo serán las relaciones que tendrán los padres y los hijos? Pues cuando nuestros hijos, si es que nosotros llegamos a vivir 150 años, que tuvimos a los 20 o los 30 años, nosotros tendremos 50 años, nosotros tendremos 80 años y ellos tendrán sus 50 años. ¿Qué clase de relación pudiéramos llegar a tener? Pues el periodo de crianza que tuvimos fue apenas un parpadeo en comparación a lo largo que será nuestra vida. ¿Podríamos llegar a tener a más de una familia? ¿Y cómo serían las relaciones con los múltiples núcleos familiares que nosotros desarrollaríamos? Más aún, existen estructuras dinásticas
Por ejemplo, la reina de Inglaterra y hay unos otros monarquías donde si eso se hubiera cumplido desde hace varios siglos, o cuando menos desde 1900, la reina madre, la querida, se me fue el nombre, Chabelita, estaría aún esperando que su padre, Carlos II, muriera a sus 130 años. Y probablemente a Carlos no le tocaría llegar a ser rey de Inglaterra sino hasta entrados el 2100. Entonces, la vida en un mundo donde la expectativa de vida es hasta los 150 años, incluso hubiera cambiado grandes acontecimientos históricos. Mussolini, Hitler aún estarían vivos y tendrían sus sanos 100 años o tal vez menos. Entonces, es de esperar pues que las dinámicas poblacionales también cambien, porque los nuevos ideas, incluso las nuevas actitudes en el trabajo se logran un poco a poco con cada muerte, porque la transición generacional se logra únicamente cuando la mayoría de alguna población o la mayoría de alguna generación ha desaparecido, y esto permite que las nuevas generaciones tomen el control de esto. Entonces, la ciencia y la forma de trabajo avanza un poco con cada muerte. Y aunque esto pueda sonar terrible, imagina pues que aún tuvieras en tu oficina o en tu trabajo a el jefe que tiene 100 años y que se espera que viva otros 50 años y siga ejerciendo como jefe en tu oficina. Tendrías un jefe que vio la Primera y la Segunda Guerra Mundial y te trataría como se trataba a las personas en la Revolución Industrial, si no es que como se trataba previamente a la Revolución Industrial, donde los derechos de los trabajadores eran vistos como meramente opcionales. Entonces, las ideas que ahora tenemos con respecto a la moda, la cultura y demás serían totalmente diferentes. Por otra parte, esto es nada más en lo que hace referencia a la parte de la vida, la muerte y la salud. Sin embargo, ahora tendríamos que hablar con respecto a la muerte, a la guerra. Ya hablamos un poquito de la mortalidad y cómo la presenta Yuval en el libro. La guerra es presentada como un hecho poco deseable, pues los países y los países industrializados ven con mayor interés todos estos beneficios que pueden surgir de los tiempos de paz y abundancia que han sido mucho más prolongados en estos últimos 100 años que lo que habían sido previamente, pues hemos logrado a través de la biotecnología y la ciencia prolongar no solamente la vida de las personas, sino además hemos logrado mejorar las técnicas de cultivo, logrando grandes producciones como las que no se podrían haber imaginado ni siquiera en sus sueños más húmedos los faraones o los dictadores, emperadores de la China antigua. Entonces, poco a poco hemos logrado que muchas personas comiencen a alimentarse, llegando así pues a disminuir la intención de conquistar otros territorios por tierras fértiles o por grano. Además de que los beneficios económicos derivados de la paz son mucho más grandes que los beneficios económicos derivados de la guerra, pues, y aquí tengo que hacer una pausa tremenda, porque con la situación de Ucrania y de Rusia tendríamos que ser muy precavidos al decir todo esto. Por último,
En el primer capítulo también nos habla de cómo los humanos poco a poco nos iremos convirtiendo en dioses. Y estos temas, aun cuando no dejará de existir la guerra, el hambre, la enfermedad, han ido disminuyendo bastante con respecto a cómo sucedían previamente. Y sería muy negligente de nuestra parte el negar que esto ha sucedido, pues ha costado sangre y muchas horas de sudor y lágrimas de muchos científicos, estadistas y personas capacitadas en lograr que esto sucediera. Los logros han hecho que gran parte de la población se encuentre por arriba del umbral de pobreza biológica. La pobreza biológica entendida como el no contar con suficientes calorías para alimentarse. Dirás, aún así hay muchas personas que mueren por no poder alimentarse. Así es, pero en el siglo XXI muchas más personas mueren por obesidad y problemas cardíacos que las que mueren por desnutrición o por falta de alimento de manera extrema. Pues, aún con todas las guerras, la diabetes, la hipertensión y en este caso el coronavirus han causado más muertes que las que han causado las guerras alrededor del mundo, antes de lo de Ucrania y Rusia. Todo esto se encuentra únicamente en el primer capítulo. Me encantaría que le dieras un vistazo y que me dijeras qué opinas de acerca de los demás capítulos. El segundo capítulo, te voy a comentar brevemente, habla acerca de nuestra relación con los animales, porque si esperamos poder crear a los superhumanos, los sapiens, nos convertiremos en humanos tal vez de segunda clase, lo que quiere decir entonces que deberíamos de explorar cómo nosotros hemos tratado a los animales, que aunque nosotros seremos sapiens, los seres que sigan después de nosotros serán muy semejantes a los dioses. Y no me refiero al dios hebreico, que es omnisciente, omnipresente y omnitodo, sino más parecido a los dioses griegos, que tenían atributos físicos y de belleza muy superiores a los de los humanos normales. Entonces, con todos estos defectos de carácter que tenían los dioses griegos, se parecen en gran medida a cómo seríamos nosotros si nosotros llegásemos a ser dioses. Por lo que deberíamos de explorar cuál es la relación que nosotros guardamos con los animales, porque ya nosotros somos dioses para ellos, capaces de proveerles de alimento, de sustento y de casi todas sus necesidades físicas, pero no satisfacemos sus necesidades emocionales, intelectuales y espirituales, por lo cual podríamos decir que no somos dioses tan benevolentes si tenemos en consideración el sufrimiento que les provocamos. Y una vez entendido eso, ¿cómo será que los humanos superiores o los superhumanos, dioses o como les quieras llamar, tratarán a los simples sapiens? La relación que nosotros guardamos con los animales será la misma relación que guarden los Homo Deus con los Homo sapiens. Es decir, únicamente satisfarán nuestras necesidades biológicas sin poner atención a nuestras necesidades emocionales. De eso y muchas otras cosas podrás encontrar en este librito que se llama Homo Deus. La verdad, a mí me encantó. Me gustaría mucho leer tu opinión. Puedes dejarla en la sección de comentarios o puedes dejarla directamente con
estrellitas en el capítulo o con estrellitas en el show. Así que dale like, comparte y haz todas esas cosas bonitas que no te cuestan nada, pero que nos ayudan mucho a mí y a mis bacterias intestinales a seguir viviendo. Entonces, chao, bye.